Uno de los sueños de muchos jóvenes es tener su propia empresa, su propio emprendimiento, pero este objetivo tiene muchos desafíos y claves que hay que considerar. Por eso quiero saludar al doctor Michael Ortegón, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad IMPAU. Buenas noches, profesor Ortegón, ¿cómo ha estado? Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, un saludo para todos. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de emprender? ¿La idea primero o la plata primero? Bueno, realmente en un país como Colombia lo correcto es pensar en un capital adecuado, pero lo que principalmente debería tenerse en cuenta es identificar muy bien un mercado que tenga una demanda constante. Y eso no es fácil, por supuesto, ¿no? Nadie va a tener claro como que ya sabemos que este mercado de allí tiene una demanda constante, entonces debemos atacarlo y por lo tanto ofrecer soluciones. No es para nada sencillo, pero básicamente si uno quiere entrar en un emprendimiento y tener éxito, poder lograr buenos resultados, lo más adecuado es entender muy bien las necesidades de las personas. Y esas necesidades de las personas pues tienen que ver con las demandas en los diferentes mercados. Así que yo diría, esa es una clave. Y otra clave relevante, pues también es una mentalidad, ¿no? O sea, no cualquier persona puede emprender, por más que en el colegio o en las universidades nos enseñen continuamente sobre qué es hacer un plan de negocio, pero sí es necesario tener ciertos valores que pues, no habitualmente se tienen, ¿no? Como por ejemplo, posponer el consumo, ¿cierto? Un emprendedor debe sacrificar muy bien, digo más bien de manera correcta, cierto tipo de dinero para poder invertirlo en su empresa. ¿Y eso qué implica? Pues que esta persona no va a estar consumiendo continuamente, sino que va necesariamente posponer ese consumo. Y esto es un valor que los empresarios y los emprendedores de éxito tienen muy claro, ¿no? Y es, pues no te gastes todo ya, sino que acumula de tal forma que puedas tener la capacidad de producir lo que se puede buscar. Entonces, entender el mercado, las necesidades de las personas y tener unos valores como sacrificar lo que a mí me interesa por, digamos que, ayudarle a los mercados y a las personas que requieren soluciones inmediatas. Pero ¿cómo puedo identificar un mercado? Usted habla de una demanda constante. Me imagino que hace referencia a ofrecer productos o servicios que tengan mercado, ¿no? Que sean fáciles de vender, que alguien me los compre. Pero ¿no es eso de pronto también difícil? Porque, no sé, si me meto en el negocio de las cremas dentales, ¿sí? Toda la gente compra crema dental, pues ya hay unos jugadores grandes y ya hay un mercado conformado. ¿No es mejor como apostarle a cosas novedosas, a cosas diferentes? Sí, por eso decía que no es sencillo, ¿cierto? No es fácil identificar cuáles son las necesidades que se tienen en diferentes mercados, pero es lo más correcto. Y precisamente eso implica, pues, hacer estudios de mercado detallados que le permitan a uno identificar cuáles son las necesidades de los consumidores y también, pues, entender un poco las tendencias, ¿no? Por supuesto que no es para nada sencillo. Ahora, si uno puede lanzar como la moneda, ¿no? Vamos a lanzar esta idea innovadora que puede que para uno lo sea, pero para los consumidores no, pues ahí es donde con más razón necesitamos saber qué es lo que necesitan ellos, ¿cierto? Pero ¿cómo identificaría uno de forma rápida los mercados? Básicamente, y según la teoría económica, pues son relacionados con las necesidades, ¿no? Entonces tienes necesidades de supervivencia, necesidades de bienestar y necesidades de placer. Entonces, sobre la base de esas necesidades, tú ya puedes empezar a pensar en diferentes satisfactores que son bienes y, según la teoría económica, para cada bien hay un mercado. O sea, que tú puedes empezar a lanzar diferentes bienes que podrían funcionar como satisfactores si esa necesidad aparece allí, ¿no? Entonces, por supuesto, hay que identificar bien la necesidad, pero también las características innovadoras del bien, del producto, del servicio que tú estás lanzando, por supuesto que también son supremamente relevantes, ¿no? Claro. Pero lo digo porque es muy difícil identificar las necesidades de las personas, pero precisamente ese es el punto, ese es el quid del asunto. Yo no voy a lanzar un emprendimiento para necesidades que son, por ejemplo, estacionarias, ¿cierto? Ahorita viene diciembre y pues la gente compra ciertos productos solamente en diciembre. Pero ¿será que un emprendedor va a querer eso? ¿Va a querer tener un negocio por un mes? Claro.
Pues depende, ¿no? Pero deberíamos pensar en la estructura económica y por lo tanto, pues que estos emprendimientos también le agreguen valor a la economía y que se sostengan. A eso hacía referencia, pues con la demanda agregada, ¿no? Y eso, digo, constante. Claro. Y por lo tanto, pues eso no es sencillo. Claro. Bueno, listo. Tengo identificado el mercado, todo eso. El meterme de una vez con una empresa formal, ¿sí? Sacarle NIT, sacar la facturación, todo lo que implica la formalización de una empresa, ¿es el camino correcto? ¿O puedo empezar como a ofrecer servicios, empezar como a testear, empezar a vender a ver cómo me va y después me voy formalizando por el camino? Definitivamente creo que estamos de acuerdo con que el camino adecuado es empezar a testear el mercado, ¿sí? Y eso tiene que ver con poder, digamos que, identificar esa demanda, ¿no? Yo empiezo a testear el mercado y empiezo a decir, mire, aquí hay una demanda que podría ser constante y al ser constante o que por lo menos no fluctúa tanto y al tener esas características, por lo tanto, yo podría empezar a tener mayor posibilidades de emprender, ¿no? Entonces, hoy se utilizan bastante las metodologías como design thinking, ¿no? Entonces se trata de no crear con el fin de obtener resultados, sino que obtengo resultados creando. O sea, que voy y lanzo un prototipo, ya voy y empiezo a venderlo y según eso vaya funcionando, pues yo lo voy modificando. Pero articulándolo con lo que decía anteriormente, pues eso implica que yo también debo reconocer ciertas necesidades y quizás los satisfactores son los que empiezan a cambiar, pero no la necesidad como tal, sino quizá unos bienes que tengan ciertas características que yo puedo complementar con unos servicios, agregándole innovación en la experiencia del servicio, quizá vinculándolo con herramientas digitales, campañas de marketing, ¿cierto? Pero en eso uno puede innovar y creo que todas las empresas en última instancia lo hacen, ¿cierto? Y es innovan sus productos, pero entienden muy bien que pues hay una demanda que los requiere. Entonces, Claro, claro, hay que testear, pero el testear tampoco es la razón suficiente para decir, pues testemos todo lo que queramos, ¿no? Sino entendamos un claro. poco qué necesidades hay y empezamos a testear sobre esas necesidades. Y eso implica, pues que también uno debe conocer muy bien a su cliente, hablar con él, conversar con él, entender qué es lo que quiere y por lo tanto eso también es entender la demanda. Doctor, profesor Ortegón, bueno, los emprendimientos, sobre todo en sus primeras fases, en sus primeras etapas, se caracterizan por ser ideas muy buenas sin capital. Ese tema del capital, ¿qué tan fácil es obtenerlo? Porque mucha gente dice, no, la plata está ahí, la plata está por montones y eso es simplemente buscarla. No sé si eso sea tan fácil, porque a veces en los desvelos a uno se le ocurren una cantidad de ideas, pero hombre, ¿dónde salgo y encuentro capital? ¿Sí hay gente dispuesta a ponerle plata a los emprendimientos y dónde se consigue esa plata? Pues es que fíjese, cuando uno lo mira, hay que siempre tener dos perspectivas, la perspectiva micro y la perspectiva macro. Desde la perspectiva macro, no es para nada positivo que las empresas no funcionen con capital. ¿Por qué? Porque la economía se vuelve intensivamente trabajo. O sea que la combinación de factores productivos, lo más intensivo es el trabajo. Y una economía, bueno, ya lo muestra la OCDE, ¿no? Colombia es una de las economías que más trabaja, pero de las más improductivas del mismo ranking, ¿cierto? Entonces, fíjese que desde lo macro no es tan recomendable. Lo que se espera es más bien que la economía tenga una característica de intensivamente capital, intensivamente trabajo y que estén relativamente paralelas, ¿cierto? O sea que si hay capital, pues también debe haber buen trabajo y no a la inversa. No es, hay poco capital, debe haber muchísimo trabajo. Entonces, en ese sentido, hay que mirarlo. Pero también desde la perspectiva micro. Acá en Bogotá somos una economía mayoritariamente de servicios y el capital que se requiere para los servicios pues tampoco es tan especializado, pero eso no significa que no se necesite. Ahora, hay que diferenciarlo del capital de trabajo y el capital que permite la producción del bien, servicio, producto, ¿cierto? En ese sentido, depende del mercado, pero siendo una economía de servicios, uno podría empezar a hacer emprendimientos relacionados con la prestación de servicios que no requieran tanto capital. Sin embargo, ya los datos nos lo muestran, ¿no? Tenemos muchos problemas en ciertas industrias, en ciertos sectores en particular. Por ejemplo, uno pensaría quizá que no se requiere mucho para ser un educador, ¿no? Entonces voy a ser un emprendedor y voy a educar. Pero lo que nos muestran las cifras es que la tasa de supervivencia está
alrededor del 30% y que la probabilidad de éxito está más o menos en un 17%. O sea que en ese sentido, claro, yo para dictar una clase seguramente no necesite mucho capital, mucha inversión, pero es un mercado que no se sostiene tanto. Entonces, en ese sentido, lo más adecuado sí es pensar en negocios que tengan la posibilidad de tener un capital, aun cuando en su inicio no lo requieran tanto. Pues hay negocios donde no habría mucho que perder, pero tampoco mucho que ganar y el riesgo también juega ahí un papel importante. Profesor Obregón, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Que tenga una feliz noche. Bueno, no, muchísimas gracias por la invitación y pues un placer estar aquí con ustedes El placer nuevamente. es nuestro. Feliz fin de semana.